de lo que era Saulo de Tarso y ese famoso encuentro que tiene con el mismo Dios y de las cosas que pudieran surgir para impedir lo que era en aquel mensaje el día de salvación. Y de ahí surge un aspecto muy importante que todos nosotros como creyentes tenemos que tener en consideración. El domingo pasado estuvimos hablando un poco sobre eso y es el hecho de la resistencia. El ahora se echa a perder, el ahora en el sentido de lo que es el día de salvación, el ahora en el sentido de lo que estamos creyendo, de lo que es el tiempo, ese momento aceptable de parte de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que lo pueden echar a perder es la resistencia, es la resistencia. Estuvimos compartiendo y nos hacemos conscientes de eso, que en muchas ocasiones con Dios podemos tener unos detenimientos. Hay unos detenimientos de parte de Dios. En nuestra vida hay unos detentes. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo, siendo Saulo. Dios lo tumba del caballo, ¿verdad? Dice que cae en tierra, se iba dirigiendo a donde se iba a dirigir, que era a arrestar a aquellos que habían creído, y ahora aquel por el que se estaba creyendo se le aparece y lo hace creer. Y surge un detente en su vida. Una cosa es ese detente y en nosotros poder estar consciente completamente de eso. En la misma historia vemos otro hombre que tiene un instante y un momento en específico también con Dios que lo relacionaba a Saulo, que era Ananías, y a la vez que Dios le está hablando a Saulo de Ananías, a Ananías le está hablando de Saulo. A Saulo le está diciendo, viene un hombre que te va a poner las manos y vas a recibir al Espíritu Santo. Y a Ananías le está diciendo, tienes que ir donde Saulo para que entonces se complete y que haya algo más en la obra de restauración en su vida para entonces poder creer. Fueron dos de repente de parte de Dios y dos intervenciones en el ahora de cada uno. Y yo mencionaba de cómo Ananías, quizás creando una resistencia, la resistencia no fue tal que detuvo el plan de Dios. Ananías dice, este no es el que persigue a los cristianos, aún tiene cartas, aún viene con la autoridad para aprendernos. Si tú quieres que vaya donde él, no era suficiente para Dios, se tendría que cumplir. Y una vez más, hay detentes en nuestra vida, pero tenemos que tener mucho cuidado en medio de esos procesos que aún vienen de salvación, donde surge resistencia. Y el domingo pasado hablamos específicamente de lo que era la resistencia mental. Les dije que íbamos a estar hablando tres resistencias en específico en los próximos servicios. El domingo pasado tocamos la resistencia mental. Hoy quiero que hablemos un poco sobre el aspecto emocional, la resistencia emocional. Todavía no estoy seguro si el sábado destaco un poco más del aspecto emocional y el domingo hablo de lo espiritual, o el sábado y el domingo hablamos de la resistencia espiritual. Pero una vez más, hay tres resistencias que todos nosotros debemos estar conscientes a la hora de vivir nuestro ahora en Dios y no echarlo a perder. Hoy destaquemos un poco sobre lo que es esa resistencia emocional. Y nosotros nos preguntaríamos si hubiera alguna diferencia entre lo que es la resistencia mental y la resistencia emocional. Por supuesto que las emociones van a surgir de nuestra mente, de nuestro pensamiento, definitivamente tiene mucho que ver, pero el aspecto emocional va un poco más allá, se involucra lo que es nuestra alma. Hoy no voy a destacar eso, tendría que ir un poco más profundo y por eso todavía no sé si alargo un poco más el mensaje de lo que es el aspecto de la resistencia emocional, pero si hay una diferencia, entre ellas está el hecho de que la mente siempre va a resistir por argumentos. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Vemos un Moisés argumentando con Dios, argumentando algunas cosas a Dios. Dios le decía, vas a ir, y él podía preguntarse, ¿quién soy yo? La mente siempre tendrá argumentos. Sin embargo, este aspecto del alma, el alma muchas veces va a resistir por emociones, el alma resiste por lo que se siente. Y de las cosas que destacaba a la hora de poder hablar, quizás esa diferencia en mensajes anteriores y trayendo quizás esa clarificación, hay mucha gente que puede considerar reconocer lo que debe sentir en su mente, pero no necesariamente lo vive así. Sigues viviendo por lo que sientes. Una vez más,
Si hablamos de la resistencia mental se origina por pensamientos, razonamientos y unas limitaciones que son percibidas. La resistencia mental, en cuanto a lo económico, tiene una razón de ser. Pastor, ¿cuál es? Tu cuenta de banco. Hay una realidad percibida. Sin embargo, cuando vamos al aspecto emocional, habrá gente que tiene algo en la cuenta de banco, quizás no es suficiente, y se sienten de esa forma. ¿Me estoy explicando? Una vez más, la resistencia mental tiene pensamientos, hay razonamientos y unas limitaciones percibidas. La resistencia emocional, esa se origina por lo que siento. No necesariamente en lo que sé. Yo sé que Dios me da la fuerza, pero me siento débil. Tú sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero te sientes derrotado. La resistencia emocional, una vez más, se dirige por lo que siento. Tú te puedes dar cuenta si estás viviendo por una resistencia emocional cuando comienzas a utilizar un lenguaje bastante peculiar. No tengo fuerzas. No me nace hacerlo. Sabes que tienes que hacerlo y tu mente te dice que tienes que hacerlo. Pero la expresión por lo que sientes es que no te nace el quererlo hacer. No es el momento. Son expresiones por lo que sentimos. Hace unos días, por toda la situación que he tenido, con todo lo que he tenido que manejar y todo lo que he tenido que trabajar, incluyendo lo de mi abuelita, porque hay otras cosas que surgen adicional a lo de la abuelita que tenemos que ir trabajando. La realidad es que no sentía el hacer ejercicio, no sentía el alimentarme bien, no sentía. Y hoy tuve que decir, espérate, duermo porque esta noche tengo que romper noche en el hospital, como si fuera enfermero yo, que tengo que romper noche, ¿verdad? Como si tuviera que hacer turno. Pero la verdad es que voy a romper noche, no voy a dormir nada. O comienzo nuevamente, porque ya mi cuerpo lo estaba sintiendo y lo necesitaba. Mi mente también necesitaba poner a correr la sangre. Y me fui al gimnasio. Y me obligué a ir al gimnasio. Pastor, quería ir para nada. Pero me obligué a ir allí. Y cuando estaba allí, sentí que mi cuerpo ya lo estaba sintiendo. No era el mismo peso. Güey, entonces si no hubiera hecho algo hoy, se hubiera visto afectado mucho más el futuro. ¿Por qué traigo el ejemplo? Porque no lo sentía. Porque la verdad es, ¿quién siente comer brócoli cuando existen las papas fritas? ¿Quién siente placer comiendo legumbres cuando hay junk food? ¿Quién siente placer bebiendo agua cuando existe la Coca-Cola? Pero no podemos vivir por lo que sentimos. El problema, una vez más, de crear una resistencia emocional está que muchas veces se sabe la verdad, pero no queremos pagar. Y es una de las cosas que yo quiero que tú te vayas de aquí el día de hoy reconociendo, y de las más importantes, el costo emocional. Porque no todo el tiempo es agradable. Porque no todo el tiempo va a ser agradable. Es lo que te decía hace un rato. Hay gente que se deja llevar más por lo que siente que por lo que sabe que debe sentir. El problema de la resistencia emocional está en el hecho de que yo sé lo que tengo que hacer, pero no siento hacerlo. Y de aquí yo quiero que tú salgas en cuanto a una relación con Dios y lo que será al implementarlo para la manifestación de tu ahora. Es reconocer que lo sabes y lo haces, aún no lo sientas. La resistencia emocional no ignora la verdad de la misma forma que lo puede hacer la mental. Lo que sucede es que la pospone porque no coincide con lo que siente. La verdad está ahí, pero pospongo lo que tengo que hacer porque no coincide con lo que siento. Yo sé que tengo que comer bien, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero no coincide con lo que siento.
muerto, estoy cansado y lo que quiero es comer lo que aparezca. A eso es lo que me estoy refiriendo en el día de hoy, lo que yo te estoy diciendo, a los versos que te vas a exponer y a la idea que quiero que recibas en esta noche, es que tiene que haber y tiene que estar acorde el hecho de la coincidencia, del coincidir lo que se siente con lo que se sabe, con la verdad, con lo que tengo que hacer y me expongo cueste lo que cueste porque Dios me dará la victoria. Todo eso en relación con Dios. Donde nosotros miramos el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 17, el verso 9, es un verso muy conocido. No voy a abundar mucho en ello. Pero el profeta era muy enfático en una cosa. Pastor, ¿en qué? El verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Y hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y el verso 10 de inmediato nos da la respuesta. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Y mira qué curioso ese verso. Ese verso 10 dice la palabra del Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Mira una vez más, como dice el profeta, engañoso es el corazón. Engañoso pueden ser esos pensamientos que surgen del aspecto emocional, más que todas las cosas. Muchas veces perverso, pero ¿quién lo conoce? Y la respuesta viene de inmediato del mismo cielo. La respuesta viene del mismo Dios. Yo, Jehová, ¿quién lo conoce? Yo lo conozco. Yo que estoy seguro de lo que hay en la mente. Yo que voy a lo profundo del pensamiento y yo que pruebo el corazón. Y dice el final del verso, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay dos cosas que pueden estar cuestionados en el hecho de poner en función lo que es nuestro corazón, lo que es poner en función lo que son nuestras emociones, lo que es el poner en función quizás esa resistencia, pastor, que es el camino y el fruto de las obras. Si hay algo que habla del aspecto emocional en tu vida y de la resistencia que puede existir o no puede existir, una vez más, es tu camino y el fruto de tu obra. Es como tú te manejas, es como tú vives. Si algo yo estoy consciente en los últimos días de mi vida, créeme cuando te digo, es la madurez que a través del tiempo he podido adquirir. Las decisiones son diferentes, la forma de funcionar es diferente, la forma de reaccionar es diferente. Créemelo cuando te lo digo. Pero no hay nadie que pueda estar más convencido de eso que tú mismo. Tú te tienes que mirar, tú te tienes que evaluar y cuando comienzas a analizar tu ahora en tu relación con Dios, vas a mirar que tu camino es diferente y diferente es la obra y el fruto ese que has dado a través de lo que has decidido vivir con Dios. Dios es el único que conoce realmente lo que hay en tu corazón y en tu ahora vas a tener que dejar a un lado la resistencia emocional para vivir por lo que Él cree en tu vida, para lo que Él cree en tu camino y para lo que Él cree que puede ser el fruto de tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Si algo cambia es tu camino y si algo cambia es el fruto de la obra, esa obra que el único que puede realizarla es Dios en ti. Dicho eso, miremos unos versos. ¿Por qué digo que no sé si voy a extender este pensamiento de lo emocional? Porque estuve mirando tanto de Pablo que hoy, te soy sincero, no sabía ni qué traer. Había tantas experiencias y hay una en particular que la dejé detenida por un momento en el libro de Hechos, que no sé si la voy a traer. Pero mientras estudiaba y mientras miraba, hay tantas experiencias que el apóstol Pablo tiene, y no solamente las experiencias, las expresiones a través de las experiencias de forma de enseñanza, que yo quiero destacar algunas de ellas que las puedas recibir y que vivas por ello en el día de hoy. Todas ligadas al aspecto emocional. Cuando tú miras la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios y miremos algunos versos y te predico en esta mañana, Segunda de Corintios el capítulo 1, sin antes destacar cómo nosotros podemos ver quizás esta carta de Pablo siendo una de las más emocionales. Corintios es una de las cartas más emocionales del apóstol Pablo. Pablo en esta ocasión
Y nosotros lo miramos en los versos que estuvimos compartiendo como base de esta línea de pensamiento. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es tiempo de salvación. Nosotros miramos como muchas veces Pablo defiende su ministerio. Cuando escribe va defendiendo su ministerio. No solamente eso, va también trabajando con la gente con la que tendría que compartir el ministerio. Y en muchas ocasiones le está diciendo, esto que yo paso es para ejemplo de cómo tú debes vivir. Esto que yo estoy viviendo y mis reacciones son para ejemplo de cómo tú debes funcionar. Nosotros vemos una vez más a un Pablo que está defendiendo su ministerio, muchas veces herido por todas las críticas internas y externas que se podían dar. Eran aquellos que podrían juzgarlo a lo lejos, eran aquellos que ponían en tela de juicio su mensaje, eran aquellos que a nivel cultural y religioso podían atacarlo, y eso podía causar, por supuesto, el cansancio que muchas veces se puede percibir también en lo escrito. Está cansado, pero una de las cosas que se destaca es que el cansancio no lo haría rendirse, y es lo que yo quiero que tú veas en el día de hoy. No se negaba la realidad de un cansancio que se podía sentir, pero no habría tal resistencia emocional que pudiera hacerlo percibirse rendido. Él está escribiendo desde una, y escucha bien porque esto es lo más grande que debes de vivir, una experiencia, por supuesto, que era reciente dentro de un sufrimiento interno, pero más allá de todo eso, una experiencia grandiosa con el mismo Dios. Porque sin adelantarme el mensaje, si hay algo que puede echar a un lado toda resistencia emocional en tu vida, es una grandiosa experiencia con Dios. Que sientas lo que sientas, que pienses lo que pienses, que vivas lo que vivas, siempre es mucho más grande y siempre será una realidad en tu vida. Se trata de la experiencia. Y mira lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3. Y dice, toda alabanza sea para Dios. Mire esa introducción. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, nuestro Padre misericordioso. Y mira esto, porque de eso se tratan estos versos. La fuente de todo consuelo. La fuente de todo consuelo. Y cada uno de nosotros va a llegar un momento dado en nuestra vida que tendremos que ser expuestos al consuelo de Dios. Cuando tú miras la persona del Espíritu Santo, una de las introducciones que se pueden dar de él, ¿cuál era? La de consolación. Jesús decía, preciso es que yo me vaya para que venga el Consolador. En nuestras vidas necesitaremos consuelo. Sería un error el pretender que emocionalmente hablando nunca seamos afectados. Es imposible. Si tienes sentimientos, algún día esos sentimientos se verán afectados, porque habrá algo que los trastocará, como por ejemplo la pérdida. No puede ser tan frío y un ser tan sin emociones que ni eso quizás te afecte. Pregúntate en el día de hoy, quieras o no quieras ser el ser, valga la redundancia, más positivo del mundo, el Walter Mercado de la vida y paz y amor, el Bonifacio del mundo, el tipo más positivo del mundo. Créeme cuando te digo que en algún momento dado de tu vida tus emociones se van a trastocar. Y si hay algo que todos nosotros necesitamos es consuelo. Y de las primeras cosas que tenemos que entender para echar a un lado la resistencia emocional es que Dios es la fuente de todo consuelo. Pero ahora mira bien, porque no es cualquier consuelo. El que Pablo se estaba dirigiendo, el que Pablo iría a hablar. Cuando miras el verso 4 dice la palabra del Señor, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos, y mira esto, consolar a otros. Dios te consuela. ¿Por qué razón Pablo estaba diciendo que ellos estaban recibiendo consuelo en todas sus dificultades? Para tener la capacidad de poder consolar a otros.
Pastor, ¿por qué yo tengo que ser consuelo para otros si la Biblia dice que Dios es esa fuente de todo consuelo? Porque no todo el mundo conoce el Dios que tú conoces. Y a veces es difícil consolarnos a nosotros mismos. Ahora imagínate tener que consolar a otros. Pero si cada uno de nosotros evitáramos en nuestro ahora esa resistencia emocional por la conciencia que tenemos de consuelo, ese consuelo trasciende. Porque cuando llega consuelo a mi vida, por lo que te estoy trayendo en el día de hoy, lo que se traduce es que Dios me está equipando. Ahora eres tú quien tiene otra capacidad emocional y otra relación con la fuente de todo consuelo. Y cuando tienes que consolar, por eso es que te dicen, pero ¿por qué tú estás tan estable? Por eso es que en la familia te buscan a ti. A veces tú no quieres que te busquen a ti porque te cansas que te busquen a ti, pero tú eres el único que tienes la capacidad de ser esa fuente de consuelo que muchas veces ellos no conocen. Pastor, pero entonces yo soy exclusivo. No, tú no eres exclusivo, ni eres tan especial tampoco, pero la relación que tienes con Dios te hace especial con aquellos que no necesariamente la tienen. Y si hay algo que yo quiero que tú recibas en esta noche es que una de las cosas por la cual debes de echar a un lado la resistencia emocional en tu vida para ver la manifestación de Dios en tu ahora es por el hecho de aquellos que tienen la necesidad de eso que se manifestará a través de ti. Él nos consuela en todas las dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Él me consuela y me mantiene con vida, me mantiene cuerdo, me mantiene con la energía porque hay gente que depende de mí. Y si algo yo oro en el día de hoy, tú que estás aquí y tú que estás a la distancia, es que tú puedas recibir las fuerzas que vienen del cielo y aún sientas lo que sientas, tú puedas confiar que Dios te está capacitando, que Dios te ha fortalecido y que Dios te ha dado unas herramientas para que puedas compartir con aquellos que aún no las conocen. Cuando otros pasen por dificultades, mira como dice el apóstol, podemos ofrecerle el mismo. Y mira qué cosa más hermosa. Podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado. El mundo sabe consolar, pero nosotros como creyentes debemos de cuestionarnos una cosa. Pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es el consuelo que nosotros damos? Porque el consuelo que damos es el consuelo que recibimos. Y en cuanto a lo literal de estos versos, lo que está diciendo Pablo es que cuando tiene esa experiencia de fe, Pablo no hablando desde la teoría, sino de la experiencia, como te decía hace un rato. Ahora él dice, cuando otros pasen por dificultades, nosotros ofrecemos el consuelo que Dios nos dio a nosotros. No es cualquier consuelo. Pero si hay resistencia emocional en mi ser, jamás podré ser expuesto a eso. El cristiano no llora como lloran los del mundo. El cristiano no sufre como sufre el mundo. Pastor, ¿y cómo sufre? Con fe. ¿Cómo sufre? Con esperanza. Ah, pastor, pero sufre. Ese es el problema del mensaje tergiversado de fe, que te prometen una vida de alegría, que no hay sufrimiento. Yo no sé en dónde. En el cielo. Pero como yo vivo un pedazo del cielo en la tierra, es bien diferente mi aspecto emocional. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y si algo yo quiero que tú recibas en el día de hoy una vez más, es que ese consuelo no es una teoría en tu vida, es una experiencia que se traspasa, es una experiencia que se brinda, es una experiencia que se puede hacer vivir a otros. Mira lo que dice el verso 5, pues cuando más sufrimos por Cristo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, se me había olvidado decírtelo para que haya un lenguaje un poco más sencillo. Tú estás viendo la Reina Valera, pero yo quería hacerlo un poco más sencillo el lenguaje, que lo pudiéramos entender. Y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Con razón yo lo veo hace rato.
Yo lo veo. Y se me había olvidado aclararle. Puedo leer Reina Valera, pero el lenguaje de la Nueva Traducción Viviente es un poquito más sencillo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Todo es por Cristo. Y ahora mira ese verso 6 y como dice la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice el verso 6. El verso 6 dice, y aún cuando estamos, y mira una de las cosas que pueden echar a perder ese aspecto de vivir nuestra hora y que crea resistencia emocional. Pastor, ¿qué es? Cuando mira la Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando estamos abrumados, aun cuando estamos abrumados por dificultades, aun cuando estamos abrumados. Pero ese abrumado, cuando miras la Reina Valera, es una palabra un poco más impactante. La Reina Valera dice atribulados. Cuando nosotros estamos atribulados, dice, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y para nuestra salvación. Una de las cosas que tengo que destacar en ese aspecto de ser abrumado, de vivir esa atribulación, a lo que se refiere es en el original a amontonar. Una de las cosas que el creyente tiene que reconocer y tiene que saber en su vida es qué verdaderamente es el estar abrumado. ¿Qué verdaderamente es el estar atribulado? Pastor, ¿y qué es? Una vez más, cuando miras en el original, esa palabra atribulados, lo que significa es amontonar. Amontonar. Amontonar la aflicción, amontonar el sufrir, amontonar tribulación, amontonar problemas. En otras palabras, el creyente no debe sentirse abrumado, sino amontonado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces por changuería ya nos sentimos abrumados. Y el creyente no se abruma por changuería. El creyente no se atribula por changuería. El creyente, para decir que está atribulado, es que tuvo que haber amontonado. Es que se juntaron un montón de cosas. Y es como cuando dicen por ahí, es que todo se juntó a la vez. Es que todo surgió de la misma forma. Es que ahora sí que tengo que creer. ¿Por qué, pastor? Porque lo que viene es lo que dice el verso. Lo que viene es consuelo y salvación. Y consuelo y salvación no es cualquier cosa. Tú sabes que puedes resolver un montón de cosas. Lo que yo vine a decirte en el día de hoy es, en cuanto a esa resistencia emocional en tu vida que puede venir por causa del estar abrumado, es que vas a tener que reconocer verdaderamente qué es lo que te abruma. Un examen de la escuela, jovencito que está aquí, no te puede abrumar. Te puede abrumar cuando tienes 5 exámenes a la vez. Pues pídele a Dios que te dé la inteligencia, la sabiduría, siéntate, estudia y trata de sacar la mejor nota. Pero que te abrume un bobo en la escuela que te diga que eres feo y te abrumó. No, si tú eres un príncipe, una princesa, si tú eres hechura de Dios, a imagen y semejanza de Él, tú te crees que te debes de abrumar por eso. No. ¿Me estoy explicando? El creyente no se abruma, el creyente no mira como tribulación cualquier cosa. Es cuando amontona. Y cada uno de nosotros hoy debemos de preguntarnos qué estamos amontonando. Porque de la mayoría de las cosas que estás amontonando, muchas de ellas no deben de estar ahí. Muchas de ellas no deben de estar ahí. Aun cuando estamos abrumados en dificultades. Es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. La pregunta es si quisiéramos vivir los mismos sufrimientos que Pablo estaba viviendo, y los vamos a ver en un minuto. Pero mira la razón de escribir y mira la razón de ser de estos versos.
Te estoy hablando una vez más de la resistencia emocional y cómo no puede ser un detente en nuestra vida, sino la manifestación de lo que puedo esperar. Surge esa resistencia emocional cuando me veo abrumado. Surge cuando estoy atribulado. El resultado es que yo pueda ver el consuelo y la salvación. Pero no solamente mi consuelo y mi salvación, el consuelo y la salvación para la vida de otros. Porque mientras me ven a mí actuando y mientras me ven a mí trabajando, entonces Pablo le decía, ustedes van a poder soportar. Y solamente se puede soportar con paciencia. Reconociendo que el resultado mayor de nuestra vida lo dará Dios. La paciencia que se ve ahí y el soportar que está instando Pablo no es, una vez más, el soportar que cualquiera te pudiera decir y la paciencia que el mundo te dice. Es una sobrenatural, porque lo que se estaría viviendo no era cualquier cosa. Yo creo que todos nosotros, y lo que voy a decir va a sonar fuerte, debemos de dejar de degradar a Dios. Pastor, ¿a qué te refieres? Degradamos a Dios a simplezas de nuestra vida cuando ya nos ha capacitado con su grandeza y depositando la fe en Él, en cosas que ya habrá hecho para nuestra vida, que ya habrá determinado para cada uno de nosotros, que lo que nos resta es creer y vivirlo y hacer lo que tenemos que hacer para poderlo pasar. Lo que yo te estoy hablando en el día de hoy como resistencia emocional va más allá de la changuería. El soportar que te estoy hablando una vez va más allá del detallito. Esto se trata, para moverme al verso que quiero mostrarte, de algo de vida o muerte. Esto es lo que está experimentando esta gente. Y si me ayudas en el piano, mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Verso 7 dice, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Y ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Y ahora mira lo que estos hombres verdaderamente estaban viviendo. Y el verso 8 dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Ponte a pensar el mensaje que se le está dando y que ahora no le dijeran el problema que tienen. Ahora ponte a pensar una vez más. Pablo le está diciendo, recibes consuelo, el mismo consuelo que yo he recibido de Dios le voy a dar a ustedes. Si pasan muchos de los sufrimientos que estamos pasando, pues dime cuáles son los sufrimientos. Pues dime qué es. Y Pablo le está diciendo, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Y mira lo que dice el verso, fuimos oprimidos. Y no solamente fueron oprimidos, dice la Nueva Traducción Viviente, fuimos oprimidos y fuimos agobiados. Y fuimos agobiados. El verso 8, cuando lo miras en la Reina Valera, dice la palabra del Señor, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. ¿Y qué dice? Más allá de nuestra fuerza. El consuelo de Dios siempre llega cuando tú llegas al límite, cuando llegas al más allá de tus fuerzas. Porque hay cosas, una vez más, que ya Dios te ha capacitado para que las puedas resolver tú. Ah, pastor, y no dependo de Él. Totalmente depende de Él. Reconociendo de lo que ya depositó en ti, porque ya ha depositado algo. El problema es cuando no crees. Resistencia emocional te hace creerte incapaz de que Dios haya depositado algo en ti. Pastor, pero no hablabas de eso el domingo pasado en cuanto a lo mental. No, lo mental ya tiene algún argumento tangible. Lo emocional no. Solamente lo que sientes. Como todo lo puedes en Cristo que te fortalece y te sientes debilitado. Pero hay cosas que debilitan. Que verdaderamente debilitan. Y en ese instante y en ese momento
En ese instante, en ese momento de ser abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto es tu capacidad de aguantar? El manejo del dolor en lo médico se trata diferente. Y por eso hay una escalita del 0 al 10 para que la gente identifique dónde está su dolor. Y siempre que un paciente te llega con un dolor, siempre se te va a decir, del 1 al 10, ¿cómo lo sientes? Porque hay gente que tolera más el dolor que otros. Esta tolerancia del dolor iba más allá de esa capacidad que se podía aguantar. Eso es lo que estaba sintiendo. Y yo quiero que tú mires el final de ese verso. El final de ese verso en la Nueva Traducción Viviente dice, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De eso está hablando esta gente. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Esta gente se había visto ya como muerto, pero estaba creyendo que resucitaba. Estaban creyendo en el que resucitó. Ahí estaba puesto realmente toda su esperanza. Y dice la palabra del Señor, dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aquí está la clave. Yo no tengo que darte un 1, 2, 3, aunque te voy a dar 3 puntos ahorita. Y creo que hoy no termino el mensaje. Creo que el sábado voy a predicar de eso. Pero escucha bien. Pastor, ¿dónde está la clave? En lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Dice la palabra del Señor, que estaban agobiados, más allá de la capacidad de aguantar. Pensaron que no saldrían con vida. Esperaban morir. Pero el resultado es que dejaron de confiar en ellos mismos y aprendieron a confiar solo en Dios. Hay pastores que con esto se sentirían que dijeron lo más simple del mundo, que no hay nada a profundidad que el mensaje, y se irían quizás frustrados. ¿Para qué añadirle algo tan grande como eso? Y si algo yo vine a decirte en el día de hoy, si quieres ver el consuelo de Dios, y si algo yo vine a decirte en el día de hoy, en el peor de tus momentos, en ese momento que tú piensas que pudieras perder hasta la vida, cuando aglomeras, cuando recoges, cuando acumulas toda la presión en tu vida que verdaderamente te agobia, que de verdaderamente te oprime, que verdaderamente te lleva a ese estado mental, ¿qué tienes que hacer? Bien sencillo una vez más, vas a aprender a dejar de confiar en ti y vas a aprender a confiar solo en Dios. Y dice el final de ese verso de la Nueva Traducción Viviente, quien resucita a los muertos. Ellos dijeron, no puedo más, no voy a poder hacer, me voy a centrar en aquel que me llamó, aquel que resucitó, y si me siento como muerto, me llena de vida. Y esa fue la forma en que comenzaron a operar. El verso 10 dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo. Mira este verso 10 para mostrarte 3 puntos y nos vamos. Mira este verso 10 y volverá a hacerlo de nuevo. Efectivamente, Él nos rescató. Él nos rescató del peligro mortal. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y volverá a hacerlo de nuevo. Y si algo viene a decirte en el día de hoy es, si lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede volver a hacer? Si ya tú has visto a Dios obrar en tu vida, ¿por qué no reconocer que lo puede volver a hacer? Resistencia emocional se echa a un lado en tu vida cuando tú puedes reconocer una vez más que lo hizo una vez y lo vuelve a hacer, que lo hizo una vez y lo vuelve a hacer, que si tengo que pasar una experiencia nuevamente, cuando pase esa experiencia la paso con la confianza de que si lo hizo una vez lo vuelve a hacer en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Volverá a hacerlo de nuevo.
Y dice la palabra del Señor, y hemos depositado nuestra confianza en Dios, y Él seguirá rescatándonos. Y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Ellos batallaban y otros oraban. Y si algo yo quiero que tú reconozcas para echar a un lado una vez más la resistencia emocional en tu vida y ver a Dios en tu ahora, ¿sabes qué es? Que Dios lo hizo una vez, Él lo vuelve a hacer. Y hay muchos hermanos que tú tienes en la fe que están orando. Cuando te dice que están orando, no es de la boca para afuera. Cuando tu pastor te dice, estoy orando por ti, créeme que no es de la boca para afuera. Yo estoy orando, la pastora está orando, los líderes oran, los hermanos oran, hay gente que está orando, hay gente que está creyendo. Lo único que te toca a ti es creer que si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer, y el consuelo del cielo se vuelve una realidad en toda nuestra vida, porque Él es la fuente de consuelo en el nombre de Jesús. Si hay algo que tú tendrás que hacer, y no voy a continuar en esta noche, para echar a un lado resistencia emocional en tu vida, en tu ahora, es dejar de tener miedo a repetir el dolor. Tienes que dejar de tener miedo a repetir el dolor. Pablo sabía que el dolor se iba a volver a repetir. Pablo sabía que lo iba a volver a repetir. Por eso lo decía. Por eso lo decía una vez más. Dejo de confiar en nosotros mismos, confío en Él. Yo sé que seguirá rescatándonos. No te puedes dejar de exponer a ver la grandeza de Dios por el tan solo hecho de que tienes miedo en volver a repetir un dolor que tuviste una vez. Sufriste una quiebra y vas a cerrar el negocio porque sufriste una quiebra. ¿La quiebra para qué? Para reestructuración. Dale. Si ya sabes lo que pasó una quiebra, que pasa es otra. Suena loco, pero ¿cuánta gente que no le sirve a Dios y escribe grandes libros y tiene grandes experiencias y se los compras toditos y te los lees y no hacen nada de lo que dicen, pero no son bromas? Pero dime, y muchos de ellos pasaron un montón de eventos y cuando te escriben a veces ni reconocen a Dios y lo lograron. ¿Por qué no lo puedes lograr tú? ¿Cuántos testimonios hay por ahí de emprendedores que eran zahorrias? Estos quisieron trabajar. Te enseñan a ser chavo. Hay otros que en todas las áreas de su vida tienen un balance. Los que son así le sirven a Dios. Estoy seguro. Experimentaron lo que experimentaron. No los detuvo. Si algo tienes que abandonar es el miedo a repetir el dolor. Si hay algo que nos expone, y por eso creo que voy a seguir este mensaje, porque si no los tengo una hora más aquí, pero si hay algo que nos expone a crear resistencia emocional en nuestra vida, es cuando nosotros tratamos de hacer una huida silenciosa en nuestra vida. Es la tentación de salir corriendo. Para evitar el sufrimiento, huyo silenciosamente. Estoy seguro que si Pablo lo llegó a sentir, expresó tantas veces en el escrito, y tenía unos versos adicionales, no los voy a tocar ahí, pero exigió, lo expresó tantas veces en el escrito que por ese hecho se mantuvo. Pastor, ¿y qué era? Por el consuelo que yo recibo, ustedes reciben consuelo. ¿No fue así? Por la experiencia que estoy teniendo, ustedes van a tener una experiencia. Si algo yo estoy seguro que muchos altares en el día de hoy hay pastores que siguen predicando a pesar de toda la adversidad, es por todos los ojos que tienen encima de ellos. Y no es cuestión de orgullo, es por el tan solo hecho de que si yo lucho y me ves luchando, yo estoy seguro
¿qué vas a luchar? Por lo menos inspiración tenemos que ser. No vas a tener miedo a repetir el dolor. Vas a evitar las subidas silenciosas. Y por último, echarás a un lado el deseo de rendición. No te vas a rendir. No te vas a rendir. No te vas a rendir. Recibiste un no, mañana llega un sí. Mañana llega otro no, pasado mañana llega un sí. No te vas a rendir. 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 Vas a seguir hacia adelante. Le vas a creer a Dios. Dios va a hacer la obra completa en tu vida. Después de todo esto, tú miras un 2 Corintios, el capítulo 4. El verso 7 al 16 y léelo en tu casa, no lo voy a leer. Pablo habla de la fragilidad y quizás habló un poco de eso el sábado. Pero Pablo reconocía la fragilidad de lo que él podía hacer. Pero había algo mucho más grande que la fragilidad de lo que él podía hacer, refiriéndose a un vaso de barro. Era lo que Dios depositaba en ese vaso. Y de aquí tú te vas a ir reconociendo, echando toda resistencia emocional en tu vida, reconociendo que hay fragilidad. Pero Dios es el único capaz de derramar grandeza en eso frágil. Y así vas a vivir. No hay nada malo con el sentirte vulnerable. No hay nada malo en eso. Pero en medio de la vulnerabilidad de mi vida, el creyente recibe consuelo. El creyente se quita a él y permite que él entre. El creyente sabe que si Dios estuvo, Dios vuelve a estar. Y el creyente sabe que hay una comunidad de fe que ora y cree con él. Hoy una vez más, te vas sin el miedo a repetir el dolor, te vas de aquí sin considerar la huida de donde no tienes que huir y te vas de aquí quitando todo pensamiento por eso que sientes de rendirte. Dios te dará la victoria en el nombre de Jesús. Si puedes creerlo, dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie y vamos.